Aquí estamos de regreso. Victoria legislativa de Javier Milei y su partido político recientemente en Argentina. Un triunfo que realmente muchísimos argentinos no esperaban, pero que fue un triunfo que sin duda fue apoyado por el gobierno de Donald Trump y la actual administración que está en la Casa Blanca de Estados Unidos de América. ¿Cómo se vivió este momento, estas elecciones? ¿Qué hay detrás de ese acercamiento del gobierno de los Estados Unidos precisamente con Javier Milei? Te propongo ver este trabajo periodístico y después vamos a seguir conversando con los invitados que tengo hoy en el panel. Veamos. Triunfo inesperado para La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, que ha logrado el 40% de los votos, es decir, el respaldo de los argentinos a sus recortes y a sus políticas de ajuste fiscal. Pero Javier Milei tendrá que seguir negociando, tendrá que seguir tejiendo alianzas, sobre todo con sus principales aliados, con el Partido Conservador de Mauricio Macri. Y por eso el nuevo Milei de la segunda parte del mandato ha rebajado el tono y ya no insulta. Ahora tiende la mano al diálogo y al consenso para seguir haciendo las reformas pendientes, ha asegurado, y ha afirmado que a partir de diciembre tendrán el Congreso más reformista de la historia argentina. Confiamos en que podemos trabajar en conjunto con todas las fuerzas con las que tenemos puntos de acuerdo. Así que el gran derrotado es el partido peronista en la oposición, Fuerza Patria, que ha logrado el 31% de los votos y tendrá más difícil frenar la motosierra de Milei. Agosto de 2023. Nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel. Y tras las elecciones, el alineamiento con Donald Trump es aún más reforzado. Javier Milei ha ligado su supervivencia política y la economía argentina a las decisiones del presidente de Estados Unidos y de su secretario del Tesoro. Milei acudió a la Casa Blanca ante una situación desesperada. La moneda argentina hundida, las divisas agotadas, las inversiones internacionales en fuga y el rescate de Donald Trump, 20.000 millones de dólares en intercambio de divisas, la compra de pesos argentinos, una medida insólita, y otros 20.000 millones procedentes de fondos privados. Este mismo mes, el presidente de Estados Unidos ligaba el rescate a la victoria de la ultraderecha de Milei en las elecciones. Con el rescate de Javier Milei, Estados Unidos quiere ganar peso político en Iberoamérica. Ya lo decía el periodista, la moneda argentina está totalmente hundida. Compra de pesos argentinos, una jugada política que de verdad yo particularmente no entiendo. Cris, voy a regresar primero con Felipe y después contigo. Felipe, había dejado antes de la pausa al aire la interrogante. ¿Qué es esto de comprar por parte de los Estados Unidos la moneda argentina, o sea, el peso argentino? Dame tu lectura. Yo no voy a analizar las acciones de Donald Trump, eso nos tomaría varios años. En ese sentido, no. Bueno, en ese sentido, sí, claramente es una jugada que apunta a reforzar, ¿no?, la imagen de Milei y la imagen de Milei como un aliado clave de Donald Trump. Ambos forman parte no solamente de un mismo posicionamiento geopolítico, ¿no?, como dijo el propio Milei, sino de un mismo movimiento político global. Ambos forman parte de la nueva derecha surgida al amparo del mismo Donald Trump después de la crisis financiera global, y Milei termina siendo su expresión local acá en Argentina. Y es curioso teniendo en cuenta que ambos, en general, y para los que son sus respectivos países, tienen posicionamientos económicos muy diferentes. O sea, por un lado tenemos a Trump, propone ajustes internos, pero también tiene una actitud bastante proteccionista para con la industria estadounidense, y en cambio Milei promueve una apertura al comercio exterior absoluta. Y creo que en ese sentido ese es como el eje, ¿no?, de la relación que ambos tienen. Para Trump, sí, Milei representa, además de una figura con la que se puede comparar perfectamente, ¿no?, con la que tiene simbologías y estéticas comunes, una oportunidad para influir de manera trascendental en América Latina, a un grado que quizás no lo podía hacer con otros dirigentes aún de su mismo espacio político, como por ejemplo Bolsonaro. Con Bolsonaro era distinto porque Bolsonaro era una figura también yo creo que se parecía más a Trump de lo que Milei se parece a Trump, pero eso a Trump no le convenía porque eso implicaba que iba a ser una figura, si se quiere, más nacionalista, más cerrada, más independiente.
y Milei ha demostrado ser muy poco independiente de lo que es el posicionamiento de Estados Unidos. El mismo lo dijo, nuestro posicionamiento geopolítico es Estados Unidos e Israel. A En ese sentido, a eso iba. creo que por ahí es donde pasa la cosa más que nada, y por ahí es donde tanto le conviene a Trump asegurarse ese respaldo, sin mencionar que Argentina siempre ha tenido una política exterior, si bien siempre ha estado típicamente identificada con Occidente, salvo quizá el periodo de los Kirchner, que fue el periodo más antioccidental, ni siquiera con los periodos de los anteriores peronismos se desmarcó por completo Occidente. Quizá era un poco más nacionalista el peronismo anterior, pero siempre estuvo en Occidente. Milei es probablemente el líder más pro-occidental que ha tenido Argentina. Argentina sigue siendo una de las economías más importantes de América Latina. A día de hoy es la única gobernada por una fuerza pro-occidental dentro de lo que es la región. Después tenés en México y en Brasil e incluso en Chile movimientos mucho más nacionalistas, si se quiere, o de izquierda, o bueno, son muy variados, son diferentes, pero se le quiere decir en Colombia también. Y yo creo que en ese sentido se trata de reforzar el frente, sobre todo en un momento en el que muchos de estos países que te estoy citando están por vivir elecciones. Así que también puede ser un mensaje en ese sentido para las derechas locales de esos países. Interesante tu punto de vista, pero recordemos también que las jugadas, como decía, las jugadas políticas de Donald Trump, a cualquier analista político, a cualquier periodista que se dedique, ¿no?, a analizar estos temas nacionales e internacionales, quedamos perdidos. Vimos no le pongo la mano al fuego a nada de lo que dije. Es interesante, de verdad. Vimos recientemente cómo se sentó con Lula da Silva, el presidente actual de Brasil, una persona que representa la izquierda, que tiene acercamiento con La Habana, con Venezuela, con Nicaragua, con el triángulo del comunismo en la región. Sin embargo, vimos cómo lo elogió. Entonces, voy con Chris. En el video periodístico estaba diciendo, en las palabras de Javier Milei, estaba diciendo frontalmente que el alineamiento geopolítico de la Argentina actual es con los Estados Unidos, pero también con Israel. Ahora, la pregunta, ¿cómo ve Donald Trump Argentina, principalmente en estos tiempos de cambio geopolítico internacional, donde la balanza de poder ya no es solamente a Estados Unidos? A Donald Trump lo que le importa son personas que lo celebran, que dicen que todo lo que hace es oro, que es lo mejor, y Milei sabe muy bien que eso lo beneficia a él. Creo que la realidad es que Donald Trump probablemente no entiende la geopolítica de Argentina ni la mayoría de Latinoamérica. La única razón por la cual yo pienso que Milei está en el radar de Donald Trump es lo que dije antes, son las personas que están dentro del gabinete de Donald Trump, right? Muchos apuntan a Marco Rubio, pero también es importante hablar del secretario de la Tesorería, Bessent. Uh-huh. Ha sido muy interesante como el trumpismo ha volteado mucho de las normas políticas en los Estados Unidos boca abajo. La gente no se dan cuenta, pero Bessent trabajó por George Soros, ¿ok? Este es básicamente la persona que controla el Globalist Society, right? Él tiene muchas inversiones y muchos contactos financieros a través de todo el mundo, incluyendo en Argentina. Y si ves alguno de los vínculos entre George Soros y Scott Bessent, puedes dibujar la línea que ha llevado a poner a Milei y a Argentina en el radar de Donald Trump. Pero interesante que aquí en los Estados Unidos, antes de 2024 seguro, pero hasta el 2016 antes, los republicanos, tú les mencionas que un republicano está solo pensando de George Soros y era una X y no podías tener ningún vínculo con ese candidato. Y ha sido muy interesante para mí que alguien que trabajó directamente con George Soros como el secretario Bessent, que es el secretario de Tesorería de Donald Trump, ha tenido tanta influencia y los republicanos, la gente de MAGA, no les importa. Lo último que quiero decir, se dijo antes que los izquierdistas estaban ganando en Latinoamérica bajo la administración de Biden. Lo que yo veo en sí es que vimos durante los 4 años de Biden un regreso al centrismo, y creo que el ejemplo perfecto es lo que pasó en Venezuela, right? En Venezuela,
fue gracias a la intervención de la administración Biden que se llevó a cabo esa elección, right? Y ellos trabajaron, el secretario de Estado bajo Joe Biden trabajó directamente con María Corina Machado y Edmundo González y su equipo, asegurar que tenían todo el plan de colectar las actas y asegurar que tenían la forma de comprobar al mundo entero que Nicolás Maduro efectivamente perdió esa elección y que se estaba robando. Entonces, lo que yo vi es que la administración de Biden estaban apoyando centristas y en algunos casos, no muchos, pero en algunos casos a través de Latinoamérica vimos un regreso a ese centrismo, y lo que estamos viendo bajo Trump es irse en la dirección opuesta del centrismo, que es donde se resuelven los problemas, y están yendo más al extremo de la derecha, right? Y eso es lo que estamos viendo, que está presentando peligro para economías en Latinoamérica, y está presentando peligro para nuestra economía aquí en los Estados Unidos. Estamos viendo que las políticas de la extrema derecha no funcionan. Lo que funciona, y hemos visto que ha llevado a cabo los gobiernos en Latinoamérica, a través del mundo y aquí en los Estados Unidos, que han llevado las economías a un éxito, son los gobiernos centristas. Y sin duda, la izquierda, el socialismo, como en el primer segmento estaban hablando, no funciona, pero también estamos viendo que la extrema derecha no funciona, y tenemos ejemplo tras ejemplo que en particular dijeron el tema de Argentina, y que no está muy claro si se fracasara completamente ese gobierno, pero honestamente sin esta inversión de los 40,000 millones, habían muchos expertos que decían que era muy posible que iba rumbo a Argentina a ese fracaso económico, y era por la cual era tan esencial que Milei recibiera ese apoyo de Donald Trump antes de esta elección. No, y a propósito de los 40,000 millones, ya lo decía también el experto que está en Argentina, el politólogo y también experto electoral Felipe Gali, que fue una jugada, fue una elección que mucha gente dentro del país no esperaba que ganara Javier Milei. A propósito que has hablado de Donald Trump, vamos a ver qué piensa Donald Trump. Tengo un video que son declaraciones sobre Argentina, donde también la televisión española, Radio y Televisión Española, hizo un buen resumen acerca de todo lo que ha influido, ¿no? Los Estados Unidos en el país, y precisamente para salvar a Milei en estas elecciones. Vamos a ver y después regresamos para seguir hablando de Argentina. Argentina está luchando por su vida. Usted no sabe nada al respecto. Están luchando por su vida. Nada beneficia a Argentina. Están luchando por su vida. ¿Entiende lo que esto significa? No tienen dinero, no tienen nada. Están luchando con todas sus fuerzas para sobrevivir. Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre, me cae bien el presidente de Argentina. Creo que está intentando hacer lo mejor que puede, pero no den la impresión de que les va de maravilla. Se están muriendo, ¿de acuerdo? Se están muriendo. La administración de Donald Trump ha salido al rescate de Javier Milei, al menos de momento, para hacer frente a la crisis de liquidez de dólares que sufre el país del Cono Sur. En estos momentos, para que nos entendamos, las reservas de dólares están en mínimos, lo que limita la capacidad de pagar importaciones en esa divisa, así como pagar la deuda externa argentina y mantener la estabilidad del peso también argentino. A esto se suma una gran fuga de divisa, de dólares, tanto por compras de particulares como por la salida de capitales de empresas e inversores que desconfían de la estabilidad económica. Esto genera un riesgo de default, es decir, de que Argentina no pueda pagar sus deudas en moneda extranjera, mientras sobrevive financieramente a costa de endeudarse vía préstamos como los del Fondo Monetario Internacional. Milei intentó mantener el dólar barato para frenar la inflación, pero esto generó una sobrevaloración del peso y estimuló asimismo la fuga de dólares. Ahora, si no se recuperan las reservas de dólares, se prevé una devaluación del peso argentino que podría disparar la inflación y generaría un shock económico. 40,000 millones de dólares, pero ojo con esta parte, recordemos que Argentina también es parte de Latinoamérica, y en Latinoamérica yo creo que es una de las cosas que no ha podido parar nadie en el continente nuestro, es la corrupción.
$40.000 millones en manos del gobierno de Milei. Esto es un nuevo orden político que estamos viendo, Felipe, tú que estás en Argentina, el nacimiento de un nuevo orden político. ¿Puede desviarse todo este dinero a la corrupción que se ha vivido durante décadas en la región? ¿Podrá tener realmente una salvación Argentina? Imposible no es. Mirá, denuncias de corrupción ha habido hasta en el mismo gobierno de Milei, y en el gobierno de Milei hay una buena cantidad de funcionariado que proviene de gobiernos anteriores, incluso gobiernos peronistas. Hay funcionarios peronistas en el gobierno de Milei que están implicados en casos graves de corrupción. Hemos tenido un lapso de un escándalo por mes en las últimas semanas. Sin embargo, hay algo que yo quería constatar, ¿no? Antes de seguir sobre este tema, si es lo que deseas, pero yo quería contestarle a Cris y también, bueno, a cualquiera que nos esté viendo, en ese sentido que hay algo, esto lo digo sin ningún ánimo de ofensa personal. No, es que realmente, realmente el programa es para debatir. Escúchame, Felipe, sí, realmente el programa es para debatir. Tenemos a Cris, es un demócrata, es un analista demócrata, pero realmente es una persona que sabe recepcionar los criterios del otro entrevistado. Aquí hablamos todos. Simplemente quiero puntualizar que hay algo que la gente del sur global está soportando cada vez menos, incluyéndome, y es que mucha gente del norte global, generalmente lo hace la izquierda, pero lo puede hacer cualquiera porque es una costumbre después de muchos años, ¿no?, de hegemonía y de discusiones geopolíticas, que es quitarnos agencia propia. No es que gana Biden en Estados Unidos y empieza a ganar la izquierda en América Latina, no es que gana Donald Trump y empieza cada país es un mundo, tiene sus propias. Sí, pero por ejemplo, yo fui quien puso sobre la mesa, escúchame, yo fui quien puso sobre la mesa ese punto de vista, pero fue real. Cuando estuvo Joe Biden en el poder, hasta Cristina regresó en Argentina. Sí, pero eso no creo que tenga una correlación directa. A ver, sí, puede tener una influencia general, lo que ocurre en Estados Unidos siempre la tiene, es imposible, y por eso voy a seguir opinando de la política de tu país, Cris, lamentablemente, porque bueno, vos no te podrás meter con Argentina, pero mientras el estornudo de un votante en Wisconsin termine desbaratándonos la macroeconomía acá, tenemos el derecho de opinar de Estados Unidos. Pero entiendo. A lo que voy es a que nosotros, cuando protestan en Cuba contra la dictadura y salen izquierdistas a decir, no es que estén protestando contra un régimen opresivo que los limita y que los empobrece, sino que es por el bloqueo de Estados Unidos y que la CIA les mete ideas en la cabeza. No es que votan a la derecha porque están hartos de ineficiencia estatal, corrupción y 300% de inflación, que era lo que teníamos acá, y todavía tenés a los peronistas haciendo campaña con que no era para tanto, todavía los tenés en una interna fratricida entre un liderazgo geriátrico que ya no representa a nadie, y ese fue el principal motivo de su derrota, aunque no lo quieran admitir. Cuando vos ves gente diciendo que no, que los latinoamericanos o que los africanos o que los asiáticos en muchos casos protestan o votan en base a lo que diga la CIA, en base a lo que diga Rusia, en base a lo que diga, qué sé yo, la inteligencia castrista incluso, eso es por un lado, un análisis muy limitado, y por el otro, relativamente insultante. O sea, claro, nosotros tenemos agencia propia. Tal vez reaccionamos de determinada manera a un estímulo exterior. Eso es cierto, existe la influencia extranjera, existen las superpotencias por una razón, no le quito interés a lo geopolítico, pero siento que desde que la globalización ha cobrado tanta fuerza a los pueblos de los países más periféricos del tercer mundo, se nos ha quitado mucha agencia propia y se nos ha descalificado de muchas formas, y por eso yo creo que estamos viendo ahora fenómenos de protesta, ¿no?, como las protestas de la generación Z en varios países del tercer mundo, que son la respuesta a gobiernos que han tumbado dictaduras más para lo geopolítico y menos para la gestión interna de sus países. Y esas protestas de la generación Z, aclarar, han tumbado dictaduras que han estado en el poder por años. Y están participando en protestas contra gobiernos de muy distintos signos geopolíticos. Los tenés contra dictaduras que estaban a favor de China, pero también contra dictaduras pro-occidentales en el África francófona. Entonces, vos decís, lo que ocurre con la gente en el sur global es que estamos
hartos, y ese hartazgo se representa de múltiples formas en lo político, y tal vez no sea de la forma que a muchos nos gustaría, tal vez no tenga los resultados que a muchos nos gustaría, y tal vez, quién sabe, quizás salga mal, en muchos casos suele salir mal, pero creo que en realidad hay que primero mirar, ¿no?, desde ese respeto, de decir, no, bueno, en realidad antes de que ocurriera este fenómeno tuvimos décadas y décadas de fracasos, de decepciones que condujeron a este resultado. No era inevitable y no fue una exageración. Y en ese sentido yo no sé qué es lo que vaya a pasar con el gobierno de Milei. Yo en ese sentido yo soy muy pesimista. Cuando creces en un país que está permanentemente devastado, a pesar de tener miles de formas de salvarse de esa devastación, vos aprendés a ser pesimista. Yo tengo un pesimismo aprendido, pero creo que en ese sentido no creo que haya que darle una oportunidad tampoco, pero sí creo que mi país, mi pueblo y su electorado merecen ese respeto. Nada más eso quería puntualizar y agradezco, Chris, por tu análisis. No vas a tener debate de mí, Felipe. Estoy 100% de acuerdo contigo y mi punto era hasta cierto punto eso, que la administración Biden lo que vimos era un apoyo a los centristas, right? Pero el resultado de las elecciones en sí no fue basado en nada que hizo Biden o la elección de Biden, y vimos el denuncio de los más izquierdistas, de los dictadores, y hemos visto, lo estaban diciendo hace unos momenticos, que hemos regresado a un tiempo en los Estados Unidos muy triste, donde hay una contradicción dentro de nuestra propia administración, que dicen que apoyan a la libertad de las personas y están en contra de las dictaduras. Sin embargo, Donald Trump es el mejor amiguito de Putin, de Xi Jinping, right? De Duterte en las Filipinas, right? Él es el que se acerca a muchas de estas personas que son dictadores, que son hasta ultra izquierdistas, right? Y autoritarios, en ese caso, autoritarios como Rusia y como China. Y fíjate, Chris, ya que estás tocando el tema de estas dos potencias, la potencia económica que es China y la potencia militar que es Rusia, yo te quiero hacer, ya para ir cerrando ya la conversación y para no salirnos del tema, quiero hacerte esa pregunta precisamente. ¿Dónde quedarán las influencias de tanto de China como de Rusia, que para nadie es un secreto que están totalmente dentro de Latinoamérica? Lleva muchísimo tiempo influenciando económicamente China, principalmente a Latinoamérica, y Putin a las tres dictaduras de la región que tienen cercanía con los Estados Unidos de América, Cuba, Nicaragua y Venezuela, militarmente. ¿Cómo quedaría ese papel con esto que está haciendo Milei y ese acercamiento a la Casa Blanca con Donald Trump, que de hecho en el 2028 vamos a ver si siguen los republicanos en el poder? O en 2026. O en las elecciones de medio término, claro. Aquí también, yes. Pero y no podemos dejar fuera a Irán, right? Uno de los momentos en la última década que a mí me dejó los pelos en los brazos alzados es que cuando Irán tuvo literalmente miembros de sus Fuerzas Armadas entrar en los puertos de Venezuela, right? Cuando nosotros vimos esa bandera de Irán en las costas de Venezuela, de verdad que me dio una pausa de decir, wow, es tan importante, tan importante que los Estados Unidos apoye a nuestros vecinos. Siempre respetando esa independencia que todos estos países tienen que tener, pero tenemos que asegurar que estemos apoyando a líderes que no son extremistas, no extremo izquierda ni extremo derecha. Tenemos que apoyar esos gobiernos centristas, y es lo que yo vi bajo la administración de Biden, vez tras vez, era apoyar a ese centrista y denunciar a los dictadores, denunciar a los izquierdistas, y yo espero, y es lo que cuando empezó esta administración en el 20 de enero, yo tenía esperanza porque Marco Rubio como secretario de Estado tiene la inteligencia y la sabiduría y la experiencia de saber
quién debemos de estar apoyando y no debemos estar apoyando, y cómo hacerlo de una manera que respeta esa independencia de cada estos países. Pero desafortunadamente, lo que yo vi el 20 de enero, que íbamos a entrar en una administración donde se estaba combatiendo demasiadas ideologías entre lo que piensa Marco Rubio, lo que piensa el secretario ahora de Guerra, que están completamente contradictorios. Y en el tema de finanzas, right? De nuevo, tienes un Scott Bessent que viene del mundo de George Soros, ¿ok? Y obviamente va a presentar cosas que un republicano típico y un demócrata centrista como Joe Biden jamás hubiesen hecho, right? Tú nunca hubieses visto a Joe Biden entregarle $4,000 millones a Milei para salvarle a su elección. No hubiese pasado bajo la administración de Joe Biden. Encontrar otras formas de asegurar que el país no caiga en una situación que cause el derrumbe económico de toda Latinoamérica y un impacto más global. Sí, obviamente siempre se va a tratar de ayudar a países aliados, sea quien sea el presidente o el líder de ese país. Pero las cosas que estamos viendo bajo la administración Trump son bien preocupantes, y desafortunadamente demasiadas decisiones que se están haciendo cuando uno de verdad, como dije, dibujas esa línea a dónde está haciendo ese contacto, uno ve que la mayoría de las decisiones se están haciendo por ganancias financieras privadas, no para los países involucrados, pero para beneficiar financieramente a Trump, su familia y a las personas que son sus amigos. Lo más interesante, y quiero aportar, ¿no? Cuando tú te referías también en la primera parte del programa, que Donald Trump, el mensaje que él tuvo siempre en su campaña electoral y ahora que llegó a la presidencia el 20 de enero, es hacer nuevamente América grande. Pero a mí me preocupa, yo que vivo en este país, los espacios vacíos de influencia que está dejando los Estados Unidos, no solo en la región de Latinoamérica, sino también en otras partes del mundo. Y me preocupa muchísimo, saludos al gato que acaba de entrar también en pantalla, ¿no? Me encanta ese animal. Y me preocupa muchísimo que esos espacios vacíos, lamentablemente, regímenes autoritarios como China y Rusia lo están tomando. De verdad, es un placer tremendo. Por lo cual tenemos que estar involucrados, sin claro duda, que sí. Pero de nuevo, de una manera respetando esa independencia de los países y apoyando lo más posible a los gobiernos centristas. Esto de apoyar los extremos de la izquierda o derecha tiene que parar. No, y me encanta tu punto de vista, porque a la audiencia y también al invitado Felipe, precisamente Chris fue un republicano que se convirtió recientemente en demócrata. Óigame, muchachos, de verdad, un placer haberlos tenido, haber tocado este tema tan interesante que es la nueva derecha latinoamericana. Hablamos de Donald Trump. Donald Trump es noticia, todo lo que se genera desde los Estados Unidos sigue siendo noticia y siempre va a tener un espacio en cualquier debate político de estos tiempos. Chris Will, analista político demócrata, la invitación queda abierta también para Felipe Gali, analista político y electoral desde Argentina. La invitación queda abierta y el saludo para tu gatico que también nos acompaña en esta oportunidad. Óigame, muchísimas gracias. Estamos poniendo punto final precisamente a este espacio frente a frente con este servidor Orelvis Cabrera. Recuerda que me puede sintonizar de 5 a 6 de la tarde en la hora de tráfico aquí en los Estados Unidos a nivel nacional a través de Euforia, la aplicación de Univision. Estamos en formato video en Roku, en Fire TV y en TV Quisqueya una vez a la semana y en Vega TV en la República Dominicana. Llevamos también la política hacia el Caribe a través de la señal de Vega TV. Soy Orelvis Cabrera. Gracias por la sintonía. Nos volveremos a encontrar.